Hola, muy buenos días a todos. A nombre de la Academia de Biología Marina, les doy la bienvenida una vez más a su seminario semanal, que en esta ocasión será impartido por el doctor Raúl Enrique Lara Mendoza, quien nos presentará el seminario titulado Avances sobre el conocimiento de las poblaciones de tiburones y rayas del suroeste del Golfo de México, importancia para su manejo y conservación. Una breve reseña del doctor Lara Mendoza. Es biólogo marino de formación, egresado de la Universidad del Mar en Puerto Ángel. Hizo su maestría en Ciencias del Mar y Limnología en la UNAM, su doctorado en la Facultad de Ciencias del Mar de la Universidad Nacional Autónoma de Sinaloa. Actualmente es jefe del Departamento de Modelación y Pronóstico Pesquero en el Atlántico por el Instituto Nacional de Pesca y Acuacultura. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores de CONACYT, a la Academia Mexicana de Ciencias y a distintas sociedades nacionales e internacionales en el ámbito de la ictiología y las pesquerías. Ha laborado en diversas instituciones a diferentes niveles de gobierno, la academia, así como diferentes organizaciones de la sociedad civil. Ha sido responsable y colaborador en más de 25 proyectos de investigación nacionales e internacionales, donde ha desarrollado investigaciones sobre la biología, ecología, pesquerías, dinámica poblacional y manejo de distintos recursos marinos en el Golfo de México y el Pacífico mexicano. También ha incursionado en diferentes cruceros oceanográficos y pesqueros en ambos litorales del país. Ha participado en diversos foros y congresos científicos, formado a una gran cantidad de estudiantes de licenciatura y posgrado, fungido como revisor o árbitro en diferentes revistas internacionales. También ha sido editor asociado a la revista de Ciencia Pesquera y ha publicado diversos artículos de investigación. Y también ha elaborado diversos documentos técnicos de gran impacto nacional. Como siempre, al final de la presentación, si hay espacio para preguntas o comentarios, por favor levantamos la mano o pedimos la palabra en el chat. Adelante, doctor Lara, bienvenido. Muchas gracias por aceptar la invitación al seminario. Muchas gracias, Víctor. Tenemos la duración de 1 hora, ¿verdad? De la presentación con preguntas, nada más para validar. Sí, sí. ¿Correcto? Muy bien, Víctor, gracias. Bueno, pues que nada, pues agradezco a la Academia de Biología Marina del CIBNOR por esta invitación. La verdad es la segunda vez que impartimos estos seminarios. Iniciamos ya el año pasado con un seminario y pues bueno, en vista de eso, pues vamos a seguir con mucho gusto impartiéndole, dándole a conocer sobre los avances en investigaciones, ¿no? Como bien lo dijo Víctor, sobre el conocimiento de las poblaciones de tiburones y rayas del sureste del Golfo de México y pues su importancia para su manejo y conservación, ¿no? Entonces vamos avanzando, trataré de hacer amena la presentación general para que no recaiga en un tono muy técnico y pues si todos entendamos, entiendo que no todos los estudiantes estamos familiarizados o el público general cuando se ponga a nivel redes sociales, ¿no? Entonces trataremos de hacerlo ameno y pues avanzamos y al final contestamos las preguntas, dudas, comentarios que ustedes consideren pertinentes, ¿no? En un breve contexto de los elasmobranquios, bueno, ¿qué son los elasmobranquios? ¿Qué son los tiburones y rayas, no? Bueno, la mayoría de nosotros los conocemos por la película Jax o Mandíbulas, y muchos de nosotros hemos consumido productos o subproductos de derivados de tiburones y rayas. Pero bueno, estos son un grupo de peces, ¿no? Este grupo de peces, pues básicamente comprende la clase Chondrichthyes. La clase Chondrichthyes, pues, ¿quiénes son las clases Chondrichthyes? Ese es un término muy técnico y básicamente son peces cartilaginosos, ¿no? Engloban alrededor de 1.150 especies a nivel mundial y a comparación de los peces óseos como el guachinango, el pez vela, la sierra que comúnmente conocemos en las cevicherías, restaurantes o en nuestros acuarios, ¿no? Como los betas, los guppies, son peces óseos. Pues bueno, los condrictios o peces cartilaginosos como tiburones, rayas y quimeras, pues básicamente se distinguen de los peces óseos porque contienen una estructura
esquelética principalmente de cartílago, ¿no? Básicamente. Entonces, estos peces cartilaginosos han habitado básicamente la Tierra por más de 400 millones de años y tienen ese tiempo en tiempo de evolución. Básicamente se divide en dos grupos. Una es la subplaceolocefale y otro la lesmobranquia. Ahorita les voy a decir qué representa cada uno de ellos. La subplaceolocefali básicamente son las quimeras, ¿no? Generalmente las quimeras se llaman tiburón fantasma o peces fantasma y se tienen 8 especies reportadas para el Pacífico, para México al menos. Y en comparación con los lesmobranquios, el otro grupo de los peces cartilaginosos, bueno, esta clase de lesmobranqui se desprenden dos grupos más. Uno es el superorden Selachii, que engloba alrededor de 111 especies, y el superorden Hepatoidea, que alrededor de 95 especies, ¿no? Los Selachii, ¿quiénes son los Selachii? O los selachimorfos. Básicamente, pues son los tiburones que comúnmente conocemos como el famoso tiburón blanco, que es el más famoso de todos ellos, los tiburones martillo, zorro, entre otros muchos más que nosotros conocemos, ¿no? Dentro del superorden Batoidea, pues ¿quiénes encontramos? Básicamente a las rayas, a las mantas. Estas rayas y mantas básicamente pueden ser de las famosas mantas diablo, enormes, y muchas rayas que habitan en el fondo, como son las rayas látigo, areneras, incluso los famosos llamados tiburones sierra del género Pristis, que realmente no son tiburones, son parientes de las rayas, ¿no? Por así decirlo. Bueno, y esta diversidad de las bubranquios, esta diversidad de las bubranquios y su abundancia en México ha permitido desarrollar pesquerías artesanales y de alta mar muy importantes, ¿no? Por muchos años. Y bueno, y debido a ello, a su importancia pesquera, económica a nivel nacional, estas especies son muy susceptibles, ¿no? A declinar sus poblaciones debido a características que ya han sido comprobadas a nivel mundial, estudiadas, debido a su lento crecimiento, ¿no? Su baja fecundidad, es decir, que tienen muy pocas crías por camada, por así decirlo, son muy longevos. ¿Qué significa eso? Pues que tienen edades muy grandes comparadas con peces óseos que crecen relativamente más rápido y tienen una edad de madurez tardía. ¿Esto qué quiere decir? Que para poder tener éxito reproductivo o poder llegar a tener su primera reproducción, estos tienen que tardar muchos años comparado con peces óseos que en muchos casos generalmente se reproducen en menos de un año, ¿no? Los camarones, por ejemplo, se reproducen en meses, alcanzan desde que nacen, desde larvas. Estos pueden obtener la talla o la edad reproductiva en unos cuantos meses, ¿no? Sin embargo, los tiburones y rayas no es así. Tienen que pasar varios años para alcanzar esa madurez. Y una vez alcanzando esa madurez, pues generalmente tienen pocas crías, a lo mejor una vez al año, una reproducción al año, ¿no? Entonces, poco más. Bueno, ahondaremos un poco sobre la importancia de la pesca de las lesmobranquios, de tiburones y rayas a nivel nacional. Bueno, recordemos que México ocupa el lugar 13 en producción pesquera mundial de aguas marinas, de acuerdo al último documento de Sofía a nivel mundial. Históricamente se ha encontrado entre los primeros seis países que producen altamente tiburones y rayas, ¿no? Entonces, sí está en el foco internacional por ser uno de los mejores productores y sobre todo de aletas, ¿no? A nivel mundial. México es considerado precisamente como uno de los portadores de aletas de tiburón hacia Asia, principalmente por la famosa, por la llamada sopa de aleta, ¿no? Que de cartílago, que es una tradición culinaria principalmente en Asia, ¿no? Bueno, también la importancia que tiene, pues, la pesca, y no solo de la pesca, sino el turismo, inclusive de avistamiento de tiburón ballena, de mantas, de tiburón blanco y entre otros, y tiburón toro, por supuesto. Es una actividad generadora de empleos, ¿no? Irriga economía no solo en las comunidades costeras, sino incluso organizaciones, academias, toda una cadena, ¿no? De producción y generadora de empleos, de economía y sobre todo de alimentos, ¿no? Y bienestar, productos de bajo costo y proteína de alto nivel nutricional, ¿no? Bueno, la pesca de tiburones en México ocupa el 10º lugar en términos de su volumen de producción de captura, ¿no? Comparado con la primera es la sardina, los pelágicos menores, luego le siguen por ahí el camarón, el pulpo, entre otras especies, pero en términos de tiburones ocupa el 10º lugar, ¿no? Ya aterrizando un poco más al Golfo de México y sobre todo a nivel sureste,
principalmente Tabasco y Campeche, actualmente aportan el 73% de la producción de rayas y 27% del total de tiburones en el Golfo de México, ¿no? Entonces, pues eso nos llama la atención para poder estudiar, sobre todo en la zona de Campeche, Tabasco, Campeche y Yucatán, que son las principales localidades de este estudio, ¿no? Y bueno, en esta región es muy común encontrar, porque tienen una tradición altamente culinaria para el consumo, sobre todo de cazón. Estas zonas los cazones son todos aquellos tiburones que miden de menores a 1.5 metros, ¿no? ¿Esto qué quiere decir? Que hay especies que por sí, llegando a 90 centímetros o metros, ya tienen la edad reproductiva y no crecen más de 1.5 metros, ¿no? Hay especies de tiburones de gran tamaño, como los tiburones martillos, que llegan a crecer hasta 4 o 4 metros y medio, como el tiburón toro, hasta 4 metros o un poquito más, pero esos pasan, por ejemplo, una etapa de su vida, pues como juveniles menores de un metro y medio, ¿no? También se les llama cazones, ¿no? Pero los verdaderos cazones sí existen y miden menos de 1.5 metros de longitud total. Y recordemos, el término shark proviene del maya yucateco shock, ¿no? Cuando los ingleses llegaron al Nuevo Mundo y estuvieron en contacto con los nativos, pues los pobladores acuñaron este término y pues dijeron, en vez de decir shock, pues ellos le empezaron a modificar, no se acordaban, dijeron, pues shark, entonces hasta que ya se documentó y se quedó el término anglosajón shark, ¿no? Bueno, esta es una breve reseña histórica de la producción histórica de la serie de captura de tiburones a nivel nacional. No les detallaré qué sucedió en cada uno de las etapas que aquí describo, pero porque ahí nos iríamos, tardaríamos más de lo normal. Entonces, básicamente lo que quiero aquí mostrar es que desde antes del 37, de 1937, tenemos registros de producción de tiburones, precisamente cuando se vino dando la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Entonces, por la demanda del hígado, del hígado, ¿no? Por la vitamina que ahí se generaba, ¿no? Por eso tenemos un piquito ahí. Posteriormente, dependiendo de las políticas pesqueras mexicanas y las políticas seccionales, pues han venido cambiando la tecnificación y todo eso, pues ha tenido un boom, por ejemplo, en los 70s, 80s, de mayores capturas. Y obviamente, pues la demanda nacional e internacional, pues ha conllevado en algunos casos a tener tendencias poblacionales de las especies de tiburones a mermarlos demasiado, ¿no? Y por lo tanto, la importancia de estudiarlos debido a ello, ¿no? Para que sigan prevaleciendo y sobre todo para que una actividad turística, pesquera también siga manteniéndose, generando economía, ¿no? Y cabe destacar también que esta serie histórica de capturas, por ejemplo, esta azul es de la producción nacional, en los últimos años, de acuerdo a los anuarios estadísticos de acuicultura y pesca, pues tenemos un incremento de esas capturas, ¿no? Aquí pongo atención en esta parte, ¿por qué? Porque a veces esos focos, esos puntos altos, que nosotros creíamos que ya iba para abajo la serie histórica de capturas, por ahí del 2012, 2013, dijimos, pues, ¿qué pasa en los últimos años? ¿Realmente las medidas regulatorias actualmente establecidas están funcionando o qué está pasando dentro de los números que se están reportando en estos? A veces es engañoso, pero es importante dilucidar qué está pasando dentro de ellos, ¿no? Si realmente representa que las abundancias de los tiburones están resurgiendo o qué pasa, ¿no? Entonces, es por ello la importancia de estudiar estas especies. Bueno, también es importante mencionar ahorita un poco de los instrumentos, el marco jurídico y medidas regulatorias, un poco del contexto general que existen en México. Y bueno, básicamente existen permisos de pesca para el aprovechamiento extractivo mediante la pesca o la redundancia de estas especies a nivel nacional, ¿no? Posteriormente, derivado de una gran, no llamarle presión, pero sí un impulso internacional para generar el Plan de Acción Nacional para el Manejo y Conservación de Tiburones y Rayas, que se publicó en el 2004, y actualmente se encuentra un proceso de actualización de ese mismo Plan de Acción Nacional, donde personal científico, tanto de instituciones gubernamentales como INAPESCA, CONAPESCA, la academia, diferentes instituciones académicas, organizaciones de la sociedad civil e incluso el mismo sector pesquero o sector productivo en general,
ande interviniendo para la elaboración y actualización de este Plan de Acción Nacional, que está muy bien visto, es un instrumento voluntario que ha elaborado el gobierno de México, ¿no? Posteriormente, conforme fueron realizando los estudios, fue avanzando la ciencia en México, pues fue impulsando un nuevo marco jurídico y en el 2007 salió publicado la norma oficial mexicana 029, Pesca 2006, la cual indica la pesca responsable de tiburones y rayas y sus especificaciones para el aprovechamiento de estas especies, donde se indica una serie de lineamientos de cómo alcanzar, digamos, esa pesca responsable de tiburones y rayas. Algunas especificaciones por flotas, de ribereñas artesanales, de mediana altura y altura, los equipos de pesca que se emplean y todo ello, ¿no? Entonces, tenemos un marco jurídico que ha ido avanzando y consolidado, obviamente, y posteriormente, pues tenemos también instrumentos que inciden en la vida pública del sector pesquero, ¿no? Principalmente, y no solo el pesquero, sino el sector académico, gubernamental y obviamente turístico, quienes manejan pues estas especies, pues el plan de manejo pesquero, ¿no? Al menos en la actualidad para el Golfo de México, que es donde está este estudio, pues se está realizando el plan de acción, el plan de manejo pesquero para estas especies. De la misma forma se tiene por ahí en el Pacífico también ya se están avanzando en ello y al menos en el Golfo de México, pues sí, ya estamos en la última etapa de su publicación. Esperemos no haya algún aspaviento que nos impida o retardemos más este documento, ¿no? Actualmente pues también tenemos fichas técnicas de la Carta Nacional Pesquera. ¿Qué son las fichas técnicas de la Carta Nacional Pesquera? Bueno, la Carta Nacional Pesquera es un instrumento vinculante para la toma de decisiones por parte de la Autoridad Pesquera Nacional. ¿Esto qué quiere decir? Si alguien quiere aprovechar de manera extractiva o otro modo las especies exclusivas para la pesca, entonces se tiene que recurrir a la Carta Nacional Pesquera para ver las recomendaciones de cómo se tendría que capturar y con qué artes de pesca, en qué zonas, periodos y todo ello. Entonces, por eso es vinculante. Para el Golfo de México tenemos una ficha técnica de rayas donde se listan todas las especies y las artes de pesca con que se tienen que ocupar, tácticas y estrategias de manejo para el mismo, así como para tiburones, ¿no? Y la cual su última publicación fue en el 2018. El Pacífico también tiene sus fichas técnicas y bueno, y en vedas. A nivel nacional, pues a partir del 2012 se implementaron periodos de veda para estas especies, ¿no? A nivel Golfo de México se tienen dos zonas principales de veda que protegen los principales eventos reproductivos. No significa que no se reproduzcan en todo el año, ¿no? Sino en los principales eventos reproductivos. Y en el sureste, que abarca desde Tabasco, Campeche y Yucatán, empieza el 15 de mayo, el 15 de junio, y posteriormente del 1 al 29 de agosto, segundo periodo de veda para estas especies, protegiendo las dos principales especies más abundantes en el sureste del Golfo de México. Bueno, ya empezando un poco en sintonía con lo que hemos realizado, pues las investigaciones pesqueras de estas especies en el sureste del Golfo de México, pues nosotros nos basamos en un programa regional, de investigación pesquera de tiburones y rayas en toda esta región. Son proyectos anuales alineados a un programa, ¿no? Y cada año se innova qué es lo que se quiere estudiar, cómo se quiere estudiar, y sobre todo se realizan monitoreos estandarizados de las pesquerías, todo el aprovechamiento de las zonas de abundancia, de pesca y todo. Se realizan muestreos mensales durante, al menos en este estudio, a partir del 2016. Y estos muestreos, ahí a la fecha, y estos monitoreos estandarizados, ¿qué significan? Pues básicamente, por ejemplo, nosotros como grupo de investigación podemos, con ese monitoreo estandarizado, comparar los resultados o información que estamos recopilando con otros colegas del Golfo de México, ¿no? Hay información que se está recopilando en Tamaulipas, todo el litoral, en Veracruz, en Tabasco, Campeche, toda la parte del Golfo de México y Mar Caribe, y por lo tanto, pues, al final de año, pues, o cuando se requiere utilizar esa información, podemos compararla porque está estandarizada, ¿no? Bueno, es un monitoreo integral de las capturas. ¿Eso qué quiere decir? Que este monitoreo integral no solamente vamos a ver qué especies se capturan y qué especies abundan en la región, sino que a ver varios aspectos de su biología, ¿no? Entonces, y aspectos tecnológicos, socioeconómicos, sociales. ¿Por qué? Porque pues es nuestra misión del Instituto Nacional de Pesca
para avanzar en ello y hacer un aprovechamiento sustentable de la pesca, no solo para proteger a los tiburones, sino también que siga existiendo pesca, pero de manera ordenada y sustentable en el marco de estas especies, ¿no? Bueno, ¿y qué información se recopila pues, de este programa de investigación y los proyectos que en ellos se encuentran? Pues la información básica es biológica. Uno, saber qué especies se capturan, qué especies se encuentran en la región, sobre composición de especies, qué tallas contienen la captura, qué tallas están por las diferentes profundidades, diferentes zonas, porque no es lo mismo lo que se captura en Veracruz, en Tabasco, que en Campeche, o viceversa. Pues obviamente identificar los hechos para ver ciertos procesos biológicos ahí, que posteriormente esa información biológica pues, nos sirve para analizarla y dar estrategias de manejo. Y muchos aspectos reproductivos de ello y entre otras, ¿no? Información pesquera como la captura, cuánto se captura de cada especie, por cada embarcación, por cada mes, por cada semana. Entonces, todo eso nosotros monitoreamos. El esfuerzo se refiere a, ok, capturaste tanto de ciertas especies, ¿cuánto fue el esfuerzo? Es decir, puede ser en día, en número de anzuelos, en cuántas redes de malla, en cuántos pescadores. Eso significa, te permite tener al menos estimar índices de abundancia relativa para dilucidar más o menos las abundancias intraanuales en la región, ¿no? Información socioeconómica como el valor de la captura, es decir, por cada una de las especies, ok, ¿y cuánto te resulta capturar esas especies y cuánto gastas de la pesca? Principalmente para que, y si ver si la cuasi renta o si es rentable esa pesquería o actividad. En muchos casos no, en algunos casos sí, dependiendo de la temporada. Y también se extraen muestras biológicas como vértebras, tejido muscular, de hígado y órganos reproductores para diferentes estudios que veremos a continuación. Bueno, estas son algunas de las especies que se han capturado en el sureste del Golfo de México a lo largo de estos años. Al menos de tiburones se han determinado 25 especies, ¿no? de importancia pesquera. Esto no significa, y hago énfasis, que son 25 especies que son susceptibles a captura y que se capturan en esta región, ¿no? No significa que no existan otras especies, pero que no tienen, no incidan en un arte de pesca, ¿no? Entonces, aquí cabe resaltar que pues, las especies más abundantes son el cazón, son tres cazones de hecho, ¿no? El Ricipronodonte renaud, que es comúnmente llamado como cazón de ley, o Tutsun, un nombre maya. Aquí recordemos pues lo que es principalmente Campeche, Yucatán, pues acuñan muchos los nombres mayas, como Tutsun, Balam, entre otros, ¿no? El cazón limón, no pasa de 1,20 m, 1,30 m, es muy, muy peculiar este cazón, llamado cazón cangüey o cazón limón, es Carcharhinus acoronotus, muy, muy bonitos todos esos tiburones, no crece mucho más que 1,30 m, como les comentaba. Hay otra especie que también abunda, que es los puntas negras, como el cazón rollizo o jaquetón, Carcharhinus brevipina. Hay otro puntas negras, que es el jaquetón o puntas negras, también llamado el Carcharhinus limbatus. También tenemos el tiburón toro, ahí presente en ciertas abundancias, o chato, o por su nombre maya xmoag, ¿no? Cabe resaltar que en esta región les ponen muchos nombres mayas, ¿no? Y el otro más abundante también es una cornuda pequeña, de hecho le llaman cazón cabeza de pala, chatita o cazón pech, nombre maya. El esfirno tiburón tampoco crece, es un esfírnido, un tiburón martillo pequeño, que no crece más de 1,30, 1,40 centímetros, ¿no? Entonces están considerados los cazones, están entre el segundo y tercero de importancia en abundancia en esa región, ¿no? Y también hay especies de rayas, solamente aquí pusimos unas fotos, se han determinado 10 especies de rayas de importancia pesquera en el sureste del Golfo de México, es decir, se capturan tanto de manera dirigida como incidentalmente, y entre ellas abunda esta en particular, Hipanos americanos, que es una raya, es la más abundante, que soporta más del 90-95% de la captura en esta región, y y es muy peculiar ahí, se captura a diferentes profundidades, ahorita les mostraré unas imágenes. La segunda que se captura en su abundancia es la raya mariposa, copal o vampiro, ¿no? Cola de rata, Gymnura micrura, ¿no? Esta región. En Campeche, principalmente también en cierta época del año, la chucha pinta o raya águila o gavilán, incluso le llaman, Atobatos narinari, y en menor medida otras especies, ¿no? La verdad no tienen tanta importancia. Y bueno, de esas especies que nosotros hemos determinado que son alrededor de tiburones y rayas, en total son alrededor de 35 o 36 especies. Bueno,
¿Cuál es el estatus de estas especies de acuerdo a la IUCN? La IUCN, ¿qué es? Pues es la Unión Internacional de la Conservación de la Naturaleza, del cual tiene una serie de categorizaciones. Emite una lista roja de todas las especies vivientes de animales, en qué categoría pudieran estar de acuerdo a análisis de expertos por regiones y por taxas. Taxas me refiero pues, a grupos de especies en particular, en este caso de tiburones, y en qué categoría, si están evaluados, tienen pocos datos, está con poca preocupación o están casi extintos, ¿no? O están en peligro crítico. De acuerdo a ello, de las 35 especies que están en el sureste, más del 75% de estas especies registradas no se encuentran en categoría de alto riesgo, de acuerdo a esta lista de la IUCN, ¿no? Entonces, pero eso no significa que el resto, porque por tener 75% de especies que están en riesgo relativamente, que no estén en alto riesgo, no significa que se deje de estudiar o investigar, sino todo lo contrario, ¿no? Es decir, mantengámoslos ahí, ¿no? O a lo mejor mejoremos las condiciones poblacionales que pueden tener esas especies, pero sobre todo las que sí están en peligro o sí estuvieran un cierto riesgo. Más bien, no, porque a veces mencionar la palabra peligro pues es alarmante, ¿no? Es a veces amarillista cuando la realidad podría ser otra, ¿no? Y bueno, y ahora respecto al total de esas 35 especies, 36 especies que tenemos en el sureste, ¿cuántas de ellas pertenecen están en alguno de los apéndices de CITES? Bueno, CITES es la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, si bien no, a nivel nacional no repercute internamente en aplicar algún lineamiento para que no se aprovechen estas especies en estos apéndices, sí, si quieres comercializar o exportar estas especies a nivel, obviamente, internacional, pues tienes que pasar por ciertas regulaciones que emite la CITES, ¿no? Y se encuentran en esta región al menos 5 especies, ¿no? Que son dos especies de cornudas, que es la Sphyrna leguni, que es la tiburón martillo común. Tenemos por aquí, bueno, esta es una Sphyrna Sphyrna mocarra, que es el tiburón martillo gigante o cornuda blanca, otra le llaman cornuda prieta, el Carcharhinus falciformes, que está en menor abundancia, pero también está presente ahí, el tiburón sedoso, o aleta de cartón, también a veces le llaman, tiene otros términos, pero pues no lo quiero mencionar aquí porque haría cierta alusión a ciertas cosas, ¿no? Tenemos al tiburón maco, bueno, en esta región le llaman alecrín, que en realidad su incidencia en las capturas pesqueras es muy baja y mucho menos por estacionalmente, y la verdad es súper incipiente capturar múbula y postoma, ¿no? En esta región, que también está en el apéndice 2 de las CITES, el cual indica ese apéndice 2, que sí se puede comercializar, pero siempre y cuando garantices que viene de poblaciones silvestres sustentables, ¿no? Y bueno, de la pesquería dirigida a tiburones, pues ya les mencionaba que las especies básicamente son el Cazón Tutsuno ley, la cornuda común, la Sphyrna lewini, el tiburón martillo, ¿no? Común, Carcharinus leucos, el tiburón toro, ¿no? Estas especies pueden ser capturadas con cimbra, diferentes artes de pesca. De hecho, monitoreamos todas las pesquerías para tener la mejor fotografía o representación de la realidad del qué está pasando con la actividad pesquera, obviamente, y con las poblaciones de estas especies, y no solo de esas, sino todas las que se capturen incidentalmente y de todas las pesquerías en general, ¿no? Tenemos la información de cimbra, palangre, redes, hay infinidad de tipos de redes de enmalle, de arrastre y todas esas, ¿no? Entonces tenemos a cada una de las especies y cómo está representada su captura en la región. Bueno, y para las rayas tenemos la especie más abundante, ya les comentaba, está la raya balá, raya blanca o látigo, también le llaman. Posteriormente también la raya levisa, es una raya muy grande, que sí está muy abundante, pero aquí depende también mucho del mercado. La requieren muy poco, ¿no? Porque pues el precio es muy bajo y de hecho es complicado a veces capturar esas especies, esta especie en particular, la levisa. ¿Por qué? Porque succiona, cuando lo vas a capturar, succiona el fondo y es muy difícil subirla, ¿no? Muy peligrosa su maniobra para subirlo. ¿Por qué? Porque tiene incluso hasta dos espinas, aguijones en la cola, que ha llegado inclusive a haber fatalidades con los pescadores cuando se les ha insertado, ¿no? Y la tercera especie más abundante, pues es Gymnura micrura en la región.
bien, y dónde son capturadas, principalmente con palangre y rara vez con redes de enmalle. La principal con redes de enmalle y tiene una pesquería dirigida en el centro norte de Campeche, pues es este Tobatus narinario, ¿no? Y bueno, ¿y qué pasa con las especies de tiburones y rayas que se capturan en otras pesquerías, ¿no? Bueno, para el caso de tiburones, hay pesquerías, por ejemplo, de Huachinango, hay pesquerías de bacalao, hay pesquería varias, ¿no? Entonces, también en esas pesquerías, y en la mayoría de esas pesquerías se capturan de manera incidental, algunas en menor medida tiburones, y la principal sigue siendo el cazón tutzón, que mide menos de 1,10, 1,20 centímetros para abajo, ¿no? Resprononte renova. Y la segunda especie que se captura incidentalmente, principalmente con redes de enmalle, robalera, sierrera o sardinera, es una tiburo. También la cornuda común, el Sphyrna leguni, se captura en esa región de manera incidental, ¿no? Y puntas negras, carcarinos limbatus, ¿no? Siguen abundando las mismas, aunque sean capturas incidentales en otras pesquerías, ¿no? Y en cuanto a redes, pues lo mismo. Hay especies, siguen abundando las mismas. Panos americanos sigue principalmente capturado con palangre guachinanguero y palangre para el bagre bandera en esta región que abunda bastante, principalmente en la región de Tabasco. Bueno, también son representados en la captura incidental de ahí. Y bueno, también se reportan las especies, perdón, las especies que se capturan incidentalmente, otras especies que no son tiburones, que se capturan incidentalmente, como la barracuda, jureles, el sábalo en ciertas ocasiones, el bacalao, cobia, entre otras más, ¿no? Y también se registra toda esa información que posteriormente es analizada. Y con esa información, pues podemos estimar abundancia relativa de esas especies para la pesquería dirigida a rayas, pero también para las pesquerías que no son dirigidas a tiburones y rayas en la región, ¿no? Esta es una representación rápida, anual, interanualmente y por año también, para cada una de las especies, y también se puede hacer el análisis pues, por pesquería, ¿no? Y para todas las especies más abundantes de la región. Y aquí tenemos una representación, bueno, aquí abarcamos desde Tabasco, Campeche, aquí sí falta, aquí hay un vacío, vemos un vacío en la parte de Yucatán, pero es solo cuestión de actualizar esta información, pero esto es a forma de representación, eh, cada una de las especies más abundantes, cómo y dónde están, ¿no? Desde los 0, 1 metros hasta los 100, 150 metros, 120 metros a veces se capturan, desde, desde una milla desde media milla hasta inclusive 100, 150 millas, ¿no?, de distancia del punto de partida de las embarcaciones en toda la sonda de Campeche o el sureste. Bueno, falta la parte de Yucatán, que es, les digo, seguramente tendremos graficado todas esas, ¿no? Y la información pues se puede graficar por mes, podemos describir si con qué arte de pesca se está capturando más esta especie o esta otra, o dónde están precisamente los organismos en estado reproductivo por zona, por especie, por temporada. Entonces eso nos ayuda a elucidar en muchas cosas, ¿no? Que nos ayuda para el mejor entendimiento de la dinámica pesquera y obviamente de las poblaciones de tiburones a partir de información pesquera, ¿no? Y bueno, y datos biológicos que hemos recopilado, pues ha sido desde las tallas, pesos, más de 16,000 datos biológicos en los últimos 4 o 5 años, de 35 especies de tiburones y rayas en esta región. Y hay diferencia en la composición de especies por tallas por flota pesquera de cada estado, ¿no? Entonces, dependiendo el interés comercial, la abundancia en la región y la misma zona y la geografía y la geomorfología de la zona, pues depende de las especies que abundan en esa región, ¿no? Y bueno, damos seguimiento a la talla promedio de la captura de esas especies. Posteriormente, esta información nos puede ayudar justamente, para saber si esa tendencia de la talla promedio de la captura y con ciertos métodos para pesquerías con pocos datos, si realmente esa tendencia va a la negativa o si es que la pesquería año con año ya empieza a disminuir esa talla. Nos sirve para determinar muchas cosas, entonces vemos la importancia de por qué medir estas especies, ¿no? Y bueno, la relación peso-longitud es una relación de un modelo potencial. Básicamente se determinan parámetros biológicos pesqueros interesantes que si bien como por sí solos fisiológicamente sí te aportan cierta información, pero los parámetros que derivan de esta modelación o de esta relación nos sirven posteriormente para construir modelos más complejos, más robustos, poblacionales, ¿no? Entonces,
toda esa información recopilamos. En cuestiones reproductivas, pues tenemos de las principales especies que tenemos información, hemos podido determinar el periodo reproductivo, no solo la progresión modal de los estadios de madurez, ¿no? Sino incluso el tamaño de los ovocitos, la ovogénesis, la espermatogénesis, incluso a nivel histológico hemos podido también avanzar en estos estudios para las principales especies, para el cazón, Tesponodon terranova, Sphyrna tiburo, Sphyrna lewini y entre otras, ¿no? Y básicamente lo que indica esto, de entre más oscuro, mes con mes, las barras, cada una representa los meses, el número de arriba, el número de individuos, y cada uno de los colores representa, mientras más oscuro, representa es una condición que están preñadas o posparto, y puede indicar por ahí que se está llevando, pues obviamente, el alumbramiento de estos organismos, ¿no?, en la región, y generalmente coincide con los principales periodos de veda, ¿no? Entonces esta información nos ayuda para el estimamiento de esas vedas y cuándo pudiera ser importante modificarla o no, o actualizar ese periodo de veda, ¿no? El mismo caso para Sphyrna lewini, que realmente aquí para Sphyrna lewini es muy complicado por ser una especie que migra mucho, entonces es muy raro encontrar una especie, una hembra preñada, ¿no?, que se haya capturada. Encontramos principalmente neonatos y juveniles, no así hembras preñadas, ¿no? Lo mismo para el balá, es una especie que se reproduce generalmente todo el año. Y bueno, respecto a esa información reproductiva y la talla y todo eso, pues nos sirve precisamente para estimar tallas de madurez y tallas de maternidad. ¿Qué es esto? Bueno, básicamente se nos indica el 50%, la talla a la cual el 50% de los organismos de la población ha alcanzado la madurez. Es decir, es cuando en promedio, en la talla promedio en la que empieza a reproducirse esa especie, ¿no? Entonces tiene implicaciones de manejo y de conservación, por supuesto, y vamos estimando para cada una de ellas, mientras más información, se va actualizando todo, ¿no? Y la fecundidad, pues obviamente la fecundidad, como les comentaba, para cada una de las especies que hemos tenido oportunidad de abrir los úteros o de obtener información reproductiva de ellas, pues para cada una de ellas tenemos de cuántos organismos para cada una, y cómo oscila la fecundidad de número de embriones, ¿no? Y también tenemos la fecundidad ovárica, y esto como vemos, es muy discreta. En promedio tenemos el mayor de 10, 12, a veces hasta 22 embriones, ¿no? Digamos, en una camada de alguna especie, por ejemplo, fue para el tiburón tigre o tintorera, Galocerdo cubierto, y generalmente no encuentras mucho más de ahí, hasta si acaso 30 en Sphyrna lewini, no más de ello, ¿no? Entonces, ven qué tan poco productivos son los tiburones y por lo tanto estudiarlos es muy importantes, ¿no? Bueno, estudios de edad y crecimiento, pues probablemente estos estudios de edad y crecimiento a partir de vértebras, cuales se les hace un corte en laboratorio, y es como los árboles, vemos anillos de crecimiento, que en este caso en el esmobrencas se llaman bandas de crecimiento, y posteriormente esas bandas de crecimiento se contabilizan, y se valida la periodicidad de formación de cada una de las bandas, y esta información de edad y crecimiento, pues que vamos avanzando al menos para las 4 especies, hemos recolectado y tenemos la información ya avanzada, ya con modelación del crecimiento, nos sirve para precisamente al final modelar, establecer esa información para modelos más robustos de la dinámica poblacional, ¿no? No solamente es biología básica. Y bueno, y para estas pesquerías donde no tenemos mucha información y básicamente no están evaluadas las poblaciones porque de manera directa las evaluamos, pues ahí ya hay métodos, ¿no? Ya se pueden de cierta manera dilucidar pues cómo están las poblaciones en esta región, y uno de ellos es el análisis de productividad y susceptibilidad, y básicamente ocupa, que es un método semi-cuantitativo, rápido, para ver la vulnerabilidad o riesgo de estas especies a la pesquería, y básicamente ocupa información de la información, no datos, cabe recalcar, ¿no? La información que puede ser de la información que vamos recopilando en nuestros proyectos, tanto información de literatura e información que no existe, pues lo utilizamos a través de criterios de expertos, donde por supuesto, el sector productivo a través de los pescadores, pues ellos que conocen ampliamente de toda la vida, cómo se mueven, cómo de cierta manera conocen la biología de las especies, nos puede ayudar un poco a decir cómo está tan vulnerables esas especies, ¿no? Entonces nos da un indicador, ¿no? Y nos dice, mientras más cercano al color rojo, pues nos indica que están en cierto riesgo, vulnerabilidad alta, ¿no? Entonces, sobre esas especies hay que enfocarnos para que, pues precisamente no se puedan agotar, ¿no?
Análisis demográfico a partir de la información reproductiva y de la longevidad y de edad y crecimiento, pues nos ayuda a determinar ya numéricamente a través de matrices y de tablas de vida, cómo pudiera estar a través de tasas de crecimiento poblacional o lambda, tasa finita de incremento poblacional, más o menos, ¿no? Por ejemplo, de manera preliminar tenemos que estas especies, donde aquí tenemos este dato de los más importantes, sobre todos estos parámetros gráficos, es la tasa finita de incremento poblacional, nos indica que está más de 1 de manera natural, haciendo la simulación de manera natural. ¿Eso qué significa? Si está más de el 1 es que está la población en equilibrio, mientras mayor sea el número más de 1, significa que la población en condiciones naturales está bien. Pero bueno, sabemos que ahorita esas poblaciones no están en condiciones naturales, sino que ya hay esta actividad pesquera efectuando sobre ella y por lo tanto tenemos que generar escenarios hipotéticos para poder determinar qué tan la población cómo está o cómo estaría en riesgo o cuál sería el estatus poblacional mediante esa información biológica que lo aterrizamos en modelos matemáticos, ¿no? Y bueno, y otros métodos que hemos estado utilizando recientemente es a partir de la reconstrucción de la serie histórica de capturas, que hemos poco a poco empezado a escudriñar y desgregar de la captura oficial que la Autoridad Administrativa Pesquera en México pues, nos ha facilitado, pues para cada una de esas especies cómo está la tendencia de esas capturas y nos puede dar un indicador de un punto de referencia para el aprovechamiento de estas especies, pero también las tallas que nosotros registramos, información reproductiva, de crecimiento, nos puede ayudar para saber precisamente, les decía hace rato, esa tendencia de la talla o el potencial reproductivo de esas especies, ¿no? Entonces, poco a poco vamos entendiendo más la dinámica poblacional, los puntos de referencia, puntos biológicos, nos pueden indicar si lo llevamos a través del tiempo, cómo pudieran estar o cómo estarían, y obviamente para el manejo y conservación nos sirve bastante. Y al final, con toda esa información que les acabo de comentar, biológica, pesquera, socioeconómica, ecológica, pues ¿para qué nos sirve? Dirán, no, pues está bien, está padre, pero pues al final este es un diagrama de fases, un diagrama de Kobe también llamado, básicamente y de manera general se puede construir esto, ¿no? Y describe la evolución, al menos de la pesquería, desde sus inicios hasta el estatus en el que se encuentra actualmente. Básicamente tiene que ver con la biomasa, al rendimiento máximo sostenible, tiene que ver con la mortalidad por pesca y al rendimiento máximo sostenible. Son indicadores ahí, es un análisis numérico que se tiene que hacer, pero de manera general, mientras aquí empieza la pesquería, y esta ha sido la evolución año con año, y ha pasado por diferentes fases, y al final se encuentra en un estado crítico. Es como un análisis yo le llamo semaforización. Cuando estamos en un semáforo es verde, adelante, vamos, no hay problema. Amarillo preventivo, hay que estar con cuidado, viendo que nadie pase y generando una alternativa para que nada de eso, nada malo suceda. Y estando en el cuadrante rojo, como en el semáforo de vial, pues el semáforo rojo es, no puedes hacer nada, tranquilo, no te pases ese semáforo, ¿no? Entonces, este es un análisis hipotético, no es de ninguna especie de tiburón y raya, pero lo que queremos llegar es a esto, para saber en qué estatus. Mientras más en el color verde están en un estado saludable, mientras más si están en los últimos años en el cuadrante o en la fase roja, significa que pudieran estar inclusive en sobreexplotación o en riesgo, ¿no? Al menos la pesquería, y obviamente hay que tomar acciones para que se encuentren en estos estados, ¿no? Más preventivos. Este estado es, digamos, al amarillo de más de recuperación y este es que está pasando a una fase complicada en la pesquería, pero que aún no entra al estado de riesgo. Entonces, a eso queremos llegar, precisamente para el manejo y obviamente para la conservación de estas especies y la ayuda a diferentes autoridades nacionales, en materia de pesca, de aprovechamiento, incluso de turismo y obviamente la conservación. Y bueno, ¿cuáles han sido las implicaciones para el manejo de estas especies? Y bueno, ya voy rápido porque ya queda poco tiempo, pues se ha podido dar respuesta a muchas opiniones técnicas en materia pesquera y ambiental. Se ha elaborado esta propuesta del Plan de Manejo del Golfo de México y Mar Caribe, que está ya en las últimas etapas. Ha coadyuvado esta información a la actualización para el Plan de Acción Nacional de Manejo y Conservación de Tiburones, que también está avanzando y ojalá pronto sea publicado. Se ha colaborado en la elaboración de fichas de estas especies para la Carta Nacional Pesquera, que es un instrumento vinculante, les comentaba.
Se ha colaborado con diferentes instituciones, organizaciones gubernamentales y no gubernamentales. Una de ellas gubernamental pues es la CITES de México para la elaboración de dictámenes de extracción no perjudicial para el comercio de estas especies, ¿no? En el apéndice 2. Desarrollo y aplicación de nueva metodología para evaluar el estado de las pesquerías de tiburones. Es decir, ya no podemos decir que no se puede hacer nada. Ya hay información y podemos hacer cosas, ¿no? Para dilucidar en qué estatus están. Se ha sustentado con este tipo de estudios la pesca sostenible de tiburones hace unos años ante una propuesta de la Ley General de Biodiversidad que marcaba que pues se debería vedar a todas las especies de tiburones y que se hizo cierta bancada política que no menciono nombres, pero esta información nos ayuda a comprender mejor, a tomar mejores decisiones, no solo desde la autoridad, sino a nivel a otros niveles del Senado, Diputación y todo ello, y obviamente pues para beneficio de la sociedad mexicana, ¿no? Y bueno, estos han sido campos de colaboración, obviamente pues, no podemos hacerlo solo todo esto, pero sí otras instituciones, estudiantes nos han apoyado, investigadores no solo de México, y aquí encontramos, ¿no? Bueno, agradecido al personal técnico del INAPESCA, que ha apoyado en la recopilación de la información, el sector pesquero de esta región, el Yucatán también, no omití mencionarlo, y estudiantes de diferentes instituciones. Y bueno, muchas gracias por su atención y quedo abierto si hay tiempo para preguntas, o si no, pues tienen mis contactos aquí por correo electrónico. Muchas gracias, es cuanto. Muchas gracias, doctor Lara. Una presentación muy interesante, sobre todo conocer la información que se necesita para la correcta administración de este importante recurso como lo son las tiburones y rayas. Si alguien tiene alguna pregunta para el doctor, por favor levantamos la mano o pedimos la palabra en el chat. Adelante. Doctor, a mí me llamó la atención cómo en las primeras gráficas que pusiste, como el aumento en los últimos años de las capturas, no sé si era captura en general, no recuerdo bien, o si eran de tiburones y rayas, iba aumentando. Y creo que por ahí nos dijiste que nos ibas a explicar, ¿no? Que a qué se debía ese aumento, si es porque había más peces, si es porque había aumentado el esfuerzo, qué está sucediendo, ¿sabes? Sí, pues hay varias hipótesis de las cuales obviamente estamos avanzando para responderlas, ¿no? Que no necesariamente es de tiburones nada más, captura general de tiburones, principalmente esas especies son las que no hay rayas, son las que están y en general en varias pesquerías, ¿eh? Ha incrementado, de hecho, rebasado el histórico de capturas de estas especies, ¿no? Y que es sorprendente, uno pudiera pensar, no, pues si como se dice en el argot callejero, que las especies están sobreexplotadas, entonces uno pensaría que la captura iría para abajo, ¿no? Pero no, o sea, los reportes indican todo lo contrario, y son registros oficiales de la parte de la autoridad administrativa pesquera, ¿no? Este tiene dos cosas. Uno es sobre el registro de algunas cosas, que es un tema muy amplio, con implicaciones fuertes, que es materia de discusión general, que tiene que ver con decisiones políticas, decisiones de subsidio, decisiones de muchos ámbitos, ¿no? Y la otra hipótesis, que ojalá sea así, pero difícil de creerlo, pero hay que seguir avanzando en la investigación, que las medidas establecidas a partir del 2012, principalmente con las vedas y entre otras acciones que se han tomado de manera nacional, internacional por los colegas del Instituto, del INAPESCA, de CONAPESCA y entre otros colegas de la Academia de Organización de Sociedad Civil, pues han empezado a tener efectos a los 3, 4 años después de la implementación de esas vedas, ¿no? Nosotros creemos, por ejemplo, en el sureste del Golfo de México, los colegas que han estado más tiempo en esta región investigando, pues han generado hipótesis porque antes no veían tanta proporción de organismos neonatos. Los neonatos son los tiburones recién nacidos, tiburones y rayas recién nacidos, ¿no? Sí veías, pero no tanto. Entonces dices, ay, caray, entonces la vida es probable que sí esté funcionando y por lo tanto esos recién nacidos que estás viendo puede significar que están reclutándose a la población. ¿Esto qué quiere decir? Que está habiendo cierta proporción de esos organismos, que la vida está permitiendo que esos organismos se inmersen en la población biológica natural, ¿no? Entonces,
Por ahí puede ser dejar descansar y se reproduzcan esas especies, ¿no? Entonces, lo otro que puede servir es que la presión a veces internacional o incluso nacional o por el interés comercial de dirigirnos, por ejemplo, en esta región al pulpo, que es la pesquería número uno en esta región, luego el camarón, que prefieren capturar esas especies y meros, bueno, el mero también está en cierta condición, desvíen la atención hacia los tiburones que son comercialmente menos apreciados, ¿no? Entonces, eso puede ayudar también. El cambio, de hecho, tecnológico también ayuda probablemente que esas capturas aumenten, ¿no? Pero son hipótesis que seguimos probando queremos probar si la vida y otros instrumentos implementados están funcionando y estas capturas son reflejo de ello. Es una hipótesis solamente, avanzamos sobre ello. Muchas gracias por la pregunta, Víctor. Muy bien, muchas gracias. Elizabeth Bracea le pregunta que qué pasa con la pesca ilegal, que si hay algún estimado, y también pregunta si esta información está considerada en los modelos. Sí, mira, son temas amplios, delicados a veces, cuando depende de en qué fueron los toques. Sí, bueno, tengo entendido, nosotros como INAPESCA sí consideramos de hecho la pesca ilegal, nosotros como INAPESCA registramos todo lo que se captura, ¿no? Y vamos a todos los campamentos pesqueros de esta región y recopilamos esa información, ¿no? Entonces, de cierta manera, tenemos ciertas estimaciones, ¿no? Entonces, pero no de todos avanzamos, porque es un tema muy delicado, que a veces esa pesca ilegal, le comentaba, tiene implicaciones a veces delicadas en materia de ciertos bandos o gente pues, que no se dedica a la pesca sino a otras cosas, pero que utiliza estos recursos precisamente para encubrir sus actos, ¿no? Tengo entendido también, por ejemplo, para estos registros oficiales que nos proporciona la autoridad, aplican ciertas proporciones, ¿no? Ciertas proporciones. Es un tema bien sabido para los que manejamos pesquerías, que la estadística pesquera tiene ciertas congruencias a veces, porque son varias bases de datos y al final se publica estos documentos anuarios, pero que sirve, todo sirve para la evaluación, para tomar decisiones, pero que de cierta manera sí engloban cierta proporción de esa, llamarles un registro, ¿no? La pesca ilegal es muy amplio el tema, pero que se avanza cada vez más, no solo como autoridades nacionales, no solamente nos dedicamos a investigación científica en materia de pesca y acuacultura, pero organizaciones de la sociedad civil han impulsado fuertemente precisamente, pues eso, ¿no? Que el subregistro, la pesca ilegal, la pesca no declarada, no reglamentada, sea ya reportada, ¿no? Entonces, avanzamos todos los involucrados, incluso organizaciones de la sociedad civil, incluso compañeros, colegas académicos, ¿no? De universidades. No sé si responde con ello a tu pregunta. ¿Hay otra pregunta por ahí, Víctor? No, ya no hay preguntas. Raúl, lamentablemente el tiempo se nos terminó. Muchas gracias nuevamente por aceptar la invitación a participar en el seminario. En los próximos días te hago llegar tu constancia de participación. Es un tema muy amplio, muy interesante. Se necesitaría más tiempo para profundizar más. Sí, Muchas pues gracias a todos. les agradezco y cualquier duda, situación, abiertos pues a todos los colegas que nos apoyen o con nosotros apoyar de aquí para allá. Ahí tienen mis correos y con gusto, ¿no? Estamos a su disposición. Muy amables y gracias por todo. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias a todos por asistir al seminario y los esperamos la próxima semana. Que tengan un buen día.